Hola, buenas tardes. Esta es una presentación literaria para la sala Rubén Vizcaíno Valencia del CEART Tijuana. Este día voy a estar presentando el libro de Amada Muerte, escrito por mí, Jessie Segovia. Y para comenzar les voy a hablar un poquito de mí. Tengo 19 años, publiqué este libro cuando tenía 18 años. Soy estudiante de Ingeniería en Cibernética Electrónica, estoy cursando tercer semestre de la carrera y Amada Muerte es mi segunda publicación. En esta presentación del libro voy a contestar algunas preguntas que me hicieron en mis redes sociales sobre el libro. Comencemos. La portada tiene una mano, que esta mano simboliza la mano de la muerte, que tiene unos siglos donde controla el mundo. No es spoiler. Aquí atrás viene más o menos de qué se trata y mi semblanza. Les voy a leer la parte de atrás para que sepan de qué se trata. Dice: con la muerte de su madre, Killian descubre que tiene la capacidad de ver espíritus. Una trágica noche de septiembre del 2020. Es visitado por una figura de sombras que lo ha buscado por años, la muerte. Entre charlas y encuentros cotidianos, donde hablan sobre la inmortalidad, el destino, historia universal y el efecto mariposa, Killian comienza a percatarse que la muerte oculta un secreto tan antiguo como la historia de la humanidad. Y eso se sabe al final. El libro tiene 145 páginas, esta es la portada. Está la letra grande. Yo quería tener un libro así pequeño, como de tamaño pequeñito, con letra grande, porque me estresaba mucho leer libros pequeños con letra muy chiquita. Así que fue más bien un capricho mío de tenerlo así de grande. Pero está muy completo, lo puedes leer más o menos en un día. Yo que lo escribí lo puedo leer en un día. Es una buena lectura por si tienen interés en temas de este tipo. Y para aclarar, el libro no da miedo. Solamente hablo de espíritus y de la muerte, pero en ningún momento hay algo feo, ni sangre, ni nada así horrible. Entonces, que no les dé miedo. La historia tiene lugar en Londres porque me gusta mucho a mí Sherlock Holmes. Entonces, todo este contexto así como de frío, misterioso, Londres, me encanta. La primera vez que escribí el libro fue en Florida, Estados Unidos, pero después crecí, leí Sherlock, me di cuenta de que Londres era más adecuado por como todo este ambiente también artístico. En abril de 2019 visité Londres. Pude conocer más lugares, como los ambientes, los olores, sabores, colores, todo. Desde que visité ahí, cambié por completo el escenario de la historia y quedó mucho mejor. Se ambienta en Londres, es el año 2020, octubre, un poquito antes, pero en octubre pasa más o menos todo. Y de hecho, el próximo libro que voy a publicar también toma lugar en Londres porque se me hace una ciudad preciosa, aunque sí hace mucho frío. Pero me encanta que en cada rincón hay arte. Y de hecho sí viene relatado en el libro porque ellos van caminando, no diré quiénes, pero ellos van caminando por una calle y se encuentran con alguien que está tocando. Y eso sí me pasó a mí porque yo iba caminando y me encontraba personas tocando en cada rincón, en cada esquina, en cada estación del metro. Y era hermoso. Por eso se trata de Londres, de una persona en Londres que encuentra a la muerte. Mi inspiración se basa en que me gustaba mucho leer Edgar Allan Poe de chiquita y también Gabriel García Márquez. Me gustan mucho las historias que tienen como mucho background o fondo de los personajes en español, porque cuando sabes mucho de un personaje puedes saber lo que está pensando, lo que va a hacer a continuación o en una situación cómo reaccionaría. Y eso me gusta mucho porque si le agregas mucho a los personajes, pues ya casi casi la historia se cuenta sola y nada más soy como un espectador, no soy el escritor. También de Edgar Allan Poe me gusta mucho cómo maneja el terror, pero más que nada me gusta cómo maneja el amor, que es algo que no se habla tanto, porque en El Cuervo, en el poema del Cuervo, me gusta mucho cómo maneja como todo este miedo, como la situación de que el cuervo viene por la persona, y el cuervo puede ser la muerte o puede ser, no sé, la idea de que su esposa tal vez sí está muerta, como ese pensamiento que tiene, pero también me gusta mucho cómo escribe poemas como Annabel Lee, o como literal cualquier historia donde involucra a una mujer y el amor por esa mujer. Esas fueron como mis inspiraciones. La historia se me ocurrió cuando fui a quedarme a dormir con mi abuela, que me quedé yo sola y me puse a pensar en qué pasaría si la muerte viniera conmigo. Y si yo tuviera como este contacto con fantasmas, ¿qué me gustaría preguntar o qué me gustaría decirles? Algo, cosas que no me hayan quedado claras de la vida. Como ellos ya la vivieron y ya murieron, quiero saber qué pasa. Y así, pues fueron más bien como preguntas que tenía yo cuando estaba muy chica, y ni tanto porque fue hace como 4 años. Mi inspiración básicamente es eso, como si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? Mi proceso para escribirlo
fue que a los 13 años se me ocurrió la idea cuando me quedé a dormir con mi abuelita por primera vez sola, completamente sola, porque siempre me había quedado con mi mamá, con mi hermana. Estaba dormida en el cuarto de mi abuela, pero estaba despertando en la noche, escuchaba ruidos medio extraños y fue ahí cuando se me ocurrió en mi cabeza toda esa idea de qué pasaría si yo pudiera hablar con la muerte o si ella quisiera venir a visitarme desde ese cuarto, como que se abrieran las paredes y que de ahí saliera la muerte para llamarme. Desde entonces tuve la idea, la escribí más o menos como entre 13 y 14 años, tenía toda la novela, 100 páginas más o menos, pero para publicarla ahora bien ya como libro, lo que hice fue reescribirlo. Fue más como un proceso de tener la idea que ya había escrito y mejorarla y agregarle cosas que había aprendido a lo largo de mi vida, que habían sido más o menos como 5 años, pero en esos 5 años aprendí mucho, porque como cursé el bachillerato internacional teníamos una materia que era adicional a las demás del programa de prepa normal. Es una materia que más o menos es como filosofía combinada con teoría del conocimiento. Está cool porque te ponen a pensar cosas como las que Killian pregunta en el libro, como si existe un destino, que si la muerte es justa, cosas así. Lo que ustedes quieran preguntar que sea con el conocimiento, que involucre todas las áreas de conocimiento, matemáticas, artes, religión, filosofía, todas ellas, y combinarlas con formas de conocer, que es ver, oler, todo lo de los sentidos, también por experiencia y por algunas otras maneras de que tú puedes conocer algo. Combinábamos todo eso, teníamos discusiones en grupo y así fue como logré comprender algunas cosas que no entendía cuando tenía 13 y con eso escribí más cosas en el libro y fue como quedó así. La primera vez que lo escribí tardé más o menos como 6 meses o un año, no recuerdo muy bien la primera vez que lo escribí, pero la segunda vez tardé de febrero a octubre, porque recuerdo que lo terminé más o menos como la primera, segunda semana de octubre, lo publiqué el 18 de octubre, fue un viernes, y ese viernes me fui a Monterrey con Itzel, que de hecho voy a presentar un libro con ella la siguiente semana, para que lo vean. Pues tardé de febrero, más o menos como enero, febrero, pongámoslo en enero. 9 meses. Tardé 9 meses en volverlo a escribir, pero como tal no puedo decir que tardé 9 meses porque no escribí continuamente. Lo escribía, lo dejaba, lo escribía, lo dejaba. Y ya cuando entré a la universidad fue más de escribirlo más rápido porque ya tenía el tiempo encima. No sé exactamente cuánto tardé, pero pongamos 9 meses. Pues yo creo que como todo escritor, sí me siento identificada. Los personajes tienen algo de mí. Y siempre pasa, en todos los libros, no nada más con este, con todos, con la poesía que escribo, con cualquier obra que yo vaya a publicar, tiene algo mío, tiene mi esencia. Al fin y al cabo, yo creo que en este libro y a lo largo de mi vida, no voy a escribir un personaje con el que no concuerde o con el que no sienta como algo, un apego, o como a lo mejor hacer un villano incomprendido, pero intento no hacer cosas como que no me identifique. Con el protagonista sí tengo como esta curiosidad, esta valentía de repente como de hablar con los muertos. Más que nada yo creo que puse más de mí en la muerte, porque la muerte es un personaje femenino, es como la historia se basa en ella. Sí, le puse cosas mías a la muerte, por si quieren leerlo para que me conozcan. Yo creo que sí, porque había perdido a alguien recientemente cuando ya lo iba a publicar y me cuestioné mucho este discurso que yo venía manejando de aceptar la muerte y como no hacer mucho drama porque alguien va a fallecer porque es el ciclo de la vida. Y sí, me tuve que cuestionar mucho esas cosas, pero al fin y al cabo dije, pues es algo que pasa, ¿no? Y de hecho se trata mucho en el libro, que el protagonista tiene muchas preguntas que es más como por el aspecto de que está resentido con la muerte porque se llevó a alguien que él quería mucho y no entendía por qué había sido en ese momento de su vida cuando esa persona se había ido, cuando él pensaba que a lo mejor aquella a quien quería tanto iba a durar mucho. La muerte le explica que pues no, él no tiene control de eso ni ella tampoco, porque en el libro la muerte es como un instrumento de la vida y no tanto como que ella decide quién muere y cuándo. Y eso se explica en un capítulo. Está muy interesante porque tomé como muchos ejemplos de mi vida cotidiana, históricos también, porque me gusta mucho la historia. Le metí ahí como de muchas cosas, muchas preguntas históricas, cosas que a mí me hubiera gustado preguntarle a la muerte. Este libro tiene mi esencia en cada página porque relato muchas cosas que me han pasado, preguntas que he tenido, respuestas que a lo mejor quiero escuchar, porque como no he hablado con la muerte realmente son respuestas que creo que voy a tener si pregunto. Entonces es acá, mi imaginación. Si leen el libro, espero que sí,
van a ver que la muerte tiene muchas cosas como en común conmigo. Y también el protagonista, como la curiosidad. Pero pues es mi esencia el libro como tal, porque es una parte de mí, porque yo lo hice, son mis palabras, es mi proceso creativo. Si lo leen y lo imaginan, las palabras en su cabeza, es como si yo lo estuviera diciendo con mi voz, con esta voz. Claro que sí, porque tenía la idea de los 13 años, el libro de los 13 años. Le cambié muchas cosas para esta versión, como el final. El final lo tenía como más tranquilo, sin tantas cosas a los personajes en la primera versión, y en esta versión sí le agregué muchas cosas. Hay algo que me gustó mucho que le agregué a esta versión, que fue que cuando yo tenía 13 años no tenía gato y ahorita tengo un gato. Hay un capítulo que se llama El gato negro, si no me equivoco es el último. Se parece a un gato. Es como la herramienta o como el medio que hace que el protagonista llegue al final de la historia. Lo agarré como con dos propósitos. Una, porque Edgar Allan Poe tiene un cuento que se llama El gato negro, que está bueno, pero sí, sí da miedo. Y el otro es por mi gato, como para tener algo de mi gato en el libro. Pues como yo ya me sé la historia, al principio estaría como un poco asustada por ver a la muerte, porque una cosa es imaginarla y otra cosa es verla. Yo creo que estaría feliz porque podría preguntarle todo lo que pensé y más cosas, porque como este libro lo publiqué en 2019, tengo ahora más preguntas para la muerte, así que estaría emocionada y no les quiero decir el final, pero estaría muy feliz con el final. Pero si estuviera asustada, más por ver espíritus y eso, porque como yo lo narré sí da un poco miedo, pero no, como yo hice la historia, no, no creo que me dé tanto miedo. Yo creo que mi simbolismo favorito es que la puerta a la Tierra de los Muertos no está en un lugar en específico. Lo que menciona es que cuando él quiere entrar a la Tierra de los Muertos siempre es en la esquina de su cuarto. Pero, ¿qué tal si no es ahí siempre? Y eso es algo que, no, a lo mejor no lo digo textualmente en el libro, pero la muerte puede entrar a su mundo en cualquier punto del mundo, no necesariamente en el cuarto de Killian. Eso y también que cuando abren esa puerta al mundo de los muertos salen unas auroras boreales como tipo moradas, así me las imaginé yo. Y esto lo hago como referencia a que a lo mejor las personas dicen que cuando mueren ven la luz. Tiene como relación con los dichos de mi cultura. Le agregué el color morado porque lo percibo como que es un color oscuro, pero también como alegre. Como que tiene muchas interpretaciones ese color. También al principio de la historia, Killian ve a la muerte como con la capa y la hoz, como siempre vemos a la muerte, como siempre la pintamos. Pero ella le dice, ¿sabes qué? Yo tengo como muchas formas, porque hay muchas culturas. Y tú me ves así porque así estás acostumbrado a que sea. Y a lo mejor alguien de México, alguien de alguna otra parte del mundo me va a ver como una calavera, como la calaverita mexicana o como quieran, porque al fin y al cabo, la tierra de los muertos, la muerte y todo eso lo vemos como queremos, no como es. Yo creo que como tal no son aspectos filosóficos, sino más bien como preguntas del conocimiento que teníamos en BI, que eran como si el destino existe, que esa es la que más se habla. En el libro sí le preguntan directamente lo del destino y le dice ella, es que el día que tú naces, a lo mejor, no le deja claro, pero le dice, a lo mejor yo ya sé qué día vas a morir, pero si tú te tiras frente al tren ahorita, te vas a morir hoy. Entonces, no se sabe. Ella dice que tenemos una fecha para morir, pero si tú haces algo como tirarte del segundo piso a las vías del tren, cualquier cosa, te vas a morir ese día. Como tal, creo que no son filosóficos porque no me sé muchos filósofos ni eso no podría comentar porque no sé mucho, pero son preguntas que nos hicieron en la prepa, en esa materia, y preguntas que yo tengo de la vida y cómo creo que se contestarían y cómo creo que me gustaría escucharlas. Pero así como tal, filosóficos no me basé en nadie, creo yo. Lo más difícil al momento de hacer el libro fue tenerlo a tiempo, porque tenía esa meta de publicarlo rápido, como hasta agosto más o menos, poquito tiempo. Pero igual como ya estaba escrito, pues yo dije, no debe ser tanto, ¿no? Tanto trabajo. Pero lo que sí fue el tiempo, eso fue lo más difícil, porque de hecho yo estaba en clases en la universidad, en clases que, no voy a decir cuál, pero estaba en clases y estaba con la computadora, según yo trabajando, pero estaba haciendo el libro. Y sí, hay testigos de eso en los de mi salón. Fue el tiempo y nada más. Porque escribir pues me gusta mucho, pero también la inspiración a veces se me iba, a veces me volvía en momentos que no podía escribir.
Yo creo que no, porque como bien dice un escritor que me gusta mucho, hay que saber cuándo terminar un libro, porque si yo pudiera cambiarle cosas al libro, claro que lo haría, pero no me pongo a pensar eso porque es como autodestructivo, yo creo. Porque en sí, la misma fuerza con la que empiezas un libro, que es muy grande porque pues no es fácil, es con la misma fuerza que lo terminas. Se requiere valentía. Por así decirlo, se requiere como valentía para poder terminarlo, porque si yo no tuviera como ese tiempo medido de que lo tengo que publicar en agosto y lo termine publicando en octubre, pero bueno, si yo no hubiera tenido ese tiempo, a lo mejor me hubiera quedado toda mi vida editándolo, quitándole cosas, agregándole cosas que aprendí nuevas, que sí tiene que tener un tiempo para terminarlo. Y no me pongo a pensar eso, si le cambiaría algo, yo quiero pensar que no. No, no le cambiaría nada. Al final, no les quiero decir más o menos de qué se trata eso, pero hay muchas vueltas en el tiempo, como que la mente de él viaja en el tiempo en el sentido de que cambia de escenario mucho en su mente. Entonces, esa parte estuvo difícil porque tenía que ambientar muy rápido como para que se sintiera ese cambio. En sí, creo que no hubo ninguna parte que fuera muy difícil de escribir, más que a lo mejor las respuestas de la muerte a las preguntas que Killian tenía. De ahí en fuera creo que no hubo nada difícil. Cuestionarme mucho esto de la muerte, cómo lo perciben muchas culturas, todas las preguntas que una persona normal podría hacerle a la muerte si tiene contacto con ella. De la publicación, no tanto como con el primer libro, porque como este fue mi segundo libro, ya tenía más o menos la idea de cómo se tenía que publicar independientemente. Como segunda vez, ya me di cuenta de cómo se tenía que hacer la portada, porque la primera vez había contratado a alguien para que le hiciera por mí. Esta vez sí fue completamente sola yo todo el proceso, ya no tuve a alguien que me estuviera ayudando como la primera vez. Y contraté a un artista también para que me hiciera la portada, pero ya el momento de meterla al Amazon ya fue todo mío. Otro aprendizaje que tuve a lo largo de estar escribiendo el libro fue que era la primera vez que hacía una novela para publicarla, que ya estaba segura que la iba a publicar, porque anteriormente había escrito otras cosas, pero eran más como para tenerlas yo, no para estarlas compartiendo. Y este libro, de hecho, tengo una historia muy interesante. Lo escribí pensando que lo iba a publicar en agosto porque tenía una presentación literaria con el CEART en noviembre. Fue en febrero más o menos cuando me puse a pensar en que podría terminar de escribirlo para agosto, porque este es un libro que yo ya había escrito cuando tenía 13 años. Y nada más era como volverlo a escribir con más técnica, ponerle algunas cosas extras, cambiar algunas cosas. No pensaba en publicarlo hasta después. Dije, esto sí tiene potencial para publicarlo. Lo que hice fue mejorarlo, pero eso lo voy a contestar en otra pregunta. Lo que sí es que aprendí mucho de escribir una novela, porque es un proceso muy largo. Tienes que tener muy claro los personajes que hay, cómo van a ir creciendo a lo largo de la narración y darles una personalidad para que el lector pueda adivinar lo que piensa o lo que puede hacer después en una situación. Y ya cuando el lector puede adivinar eso o puede decir, ¿sabes qué? Yo creo que este personaje no es capaz de hacer esto porque yo lo conozco, es porque ya hiciste un trabajo bien. Si buscan mi nombre en Amazon, aquí está abajo mi nombre, pueden encontrarlo más fácil que si lo buscan por el título y también pueden encontrar mis otros dos libros, este y este. Así que si lo buscan en Amazon lo pueden encargar ya sea impreso, que ese llega a Estados Unidos más rápido. Creo que todavía a México sí llega, pero por esto de la pandemia no estoy muy segura. Si tienen dudas o cualquier cosa, me pueden contactar a mí en mi Instagram personal o en mi página de Facebook. En cualquiera de las dos yo les puedo conseguir el libro y próximamente también lo voy a tener en el Porche, un restaurante muy bueno. Cualquier cosa me pueden contactar a mí, yo se los consigo y nos ponemos de acuerdo y se los llevo. Así que les recomiendo mucho leer el libro. Si tienen alguna duda me pueden contactar por mis redes sociales. Aquí les dejo a un lado mi Instagram y aquí les dejo a un lado mi página de Facebook. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias al CEART por haberme invitado a esta presentación del libro y la próxima semana les traigo otra presentación con un poemario que publiqué junto con mi amiga Itzel Araiza. Muchas gracias.